Simpatía por la industria musical, con Carlos Galán, en Subterfuge Radio. Bienvenidos a la ración número 37 de esta Simpatía por la industria musical. Una industria plural donde ejecutivos, comunicadores, productores, técnicos, editores, etc. conviven en un universo en constante transformación y evolución. Una industria que ha sabido reinventarse cuando había que hacerlo, adaptarse cuando los tiempos lo exigían y levantarse cuando la historia optó por la zancadilla. Hoy nos visita alguien que durante una época lo hizo todo. Quizás el productor más importante durante una importante franja de nuestra historia, que supo imponer su criterio y su sello a un montón de grabaciones que ya son capítulos más que importantes de la historia de la música española. Décima Víctima, Derribos Arias, Hombres G, Siniestro Total, Duncan Du, Los Ronaldos o Luz Casal son algunos de los nombres que lucen y brillan en su orla profesional. Hoy recibimos en Simpatía por la industria musical, en el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante y en Subterfuge Radio, a alguien al que se le respeta, admira y al que tengo un cariño especial. Hoy recibimos a Paco Trinidad. Muy Bienvenido, bueno. Paco. Muchas gracias, Carlos. Bueno, nos ha costado un poco, ya sabes que eras uno de mis primeros objetivos, pero bueno. La contingencia que ha habido con el coronavirus. Entre la pandemia y que te has ido a pasar una temporada al pueblo, te hemos tenido ahí un poco perdido. Pero bueno, por fin lo hemos conseguido, así que nada, que sepas que es un auténtico honor tenerte y contar con tu testimonio en esta orla, en esta recopilación que estamos haciendo de gente importantísima de la historia de la industria de este país, en la que tú tienes un papel más que destacado. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar por unos datos biográficos, ¿vale? Para que nos sitúe un poco a todos. Y bueno, naces en un pueblo de Extremadura, ¿verdad? Sí. Y con 14 años empieza a interesarte la música. ¿Cuáles eran esos primeros acercamientos con la música? ¿Qué recuerdas cuando tuviste esas primeras canciones, discos que te gustaron o que te hicieron elegir que la música era tu camino? Yo empecé comprándome discos en la época en que todavía estaba Franco vivo, discos de canción protesta. Mis discos eran los de Paco Ibáñez, los de Raymond. Y esos fueron los primeros discos que yo tuve. En discos en vinilo, por supuesto. O sea, ¿Que te los comprabas allí en el pueblo? Tal, no, yo ya vivía en Madrid. Ah, ya vivías en Madrid. Ya vivía en Madrid. Me había venido a vivir con mis padres. Ah, vale. Y yo vivía en Madrid y estaba muy politizado. Ajá. En esa época uno estaba muy politizado o no lo estaba. Ajá. Y a mí me tocaba estar muy politizado, ¿no? Ajá. Y los primeros discos que me compré fueron todos de música, lo de canción protesta. ¿Y cómo te llegó ese influjo, esa influencia de...? Bueno, Pues era lo que se mascaba. Era lo que tocaba en ese momento. En clase había los que éramos, digamos, que teníamos una postura política cercana al Partido Comunista, a las jóvenes Juventudes Comunistas. Las juventudes comunistas, y los que no. Y yo siempre estaba metido en jaleos políticos. Ajá. Dentro del colegio. O sea, antes de entrar a la universidad. Antes de entrar a la universidad y todo lo demás, vale. Yo ya estaba metido en cosas políticas. Y en las conversaciones previas me decías eso, bueno, pues que te dio también por Triana, esos grupos así tal. Bueno, claro. Incluso por el heavy metal, ¿no? De ahí salté a Triana y a Pink Floyd. El primer disco que recuerdo que me compré, de todas maneras en disco, porque lo otro eran casetes. Uh-huh. Pero el primer disco que me compré fue el Wish You Were Here de Pink Floyd. Maravilloso. O sea, que ya estaba metido ya en el tema y había dado un salto, porque ya estamos hablando del 75, ya habíamos dado un salto de aumentando un poco la visión, no solamente la de la política, sino también ya la de la música me dio un poco por la música sinfónica. Ajá. Con Triana, con Pink Floyd, con Yes, con... Bueno, y cuentas que vas a un concierto de Caca Deluxe, descubres el punk y ese día decides cortarte el pelo y cambiar de vida. Sí, en el mismo sitio donde había estado viendo conciertos pues de Hilario Camacho o de gente así, que eran unos bajos de una iglesia, porque entonces en las iglesias, en los bajos, había gente, curas, por lo menos en mi barrio, en Aluche, muy concienciada políticamente. Uh-huh. Y esos mismos sitios donde había visto a gente de un estilo, de repente hicieron un concierto de Caca Deluxe. Fue en ese mismo espacio. En el mismo sitio. Uh-huh.
Y yo fui, y que aquello me cambió totalmente el punto de vista, me corté el pelo, vendí los discos porque no tenía dinero para comprarme más discos, y entonces vendí los discos en el rastro y me compré de los Ramones, de Tom Petty, de los Sex Pistols. Claro, de repente me tuve que cambiar, cortarme el pelo. Bueno, y era una época además que cada concierto además era un suceso, ¿no? O sea, Cada concierto era... Se juntaba allí todo el mundo. Claro, estamos hablando de la época pre-internet, pre-redes sociales, pre-todo, ¿no? En los conciertos era el foro donde se conocía a la gente, ¿no? De donde luego se formaban los grupos. Efectivamente, a partir de eso se formaban los grupos. Entonces yo rápidamente lo que quería era tocar. Ajá. Y conocí a una gente de un grupo que se llamaban Cliché. Ajá. No puede ser más ochentero el nombre del grupo. Y necesitaban un bajista. Yo no tenía bajo. Pedí una beca de estudios y con la beca de estudios me compré un bajo. ¿Pero tocabas la guitarra? O sea, no tocaba la guitarra, nada. O sea, yo de repente, de la nada, me saqué un bajo pidiendo una beca de estudios, que todavía no entiendo por qué, falsificando la firma de mi padre. Ajá. Y me la concedieron. Y con ese dinero, justo lo que tenía para ese dinero fue con lo que me compré un bajo y me fui a tocar a Vallecas, que teníamos un local de ensayo con Cliché. Ajá. Y por medio de un amigo, ¿no? Tras la disolución de Cliché, que me imagino que fue la típica aventura efímera, ¿no? Efímera de Mili. De Mili. El cantante se fue a la Mili y el grupo se disolvió. Eso era un clásico. Era un clásico. Sí, eso me ha pasado varias veces durante mi carrera. Sí. Yo me encanta leer biografías de grupos y eso, y es una pasada. O sea, la cantidad de grupos que se disolvían por la Mili. O sea, sí, les destrozaban porque... ¿Quién estaba leyendo hace poco? Que bueno, era claro, y te caía la Marina, igual te caían 2 años. 2 años. No es que... Sí. Pero es que en mi siguiente... Voy a adelantar algo, pero en mi siguiente grupo, en Ejecutivos Agresivos, el batería, en un momento determinado, se tuvo que ir también a la Mili. Fue el momento en que se disolvió el grupo de forma definitiva. Me adelanto al... No, ahora vamos con Ejecutivos Agresivos. Porque además, digamos que es tu primer hito dentro de la industria, ¿no? Eso, decíamos que por medio de un amigo, tras la disolución de Cliché, te dicen que hay una banda que necesita un bajista y estos son Ejecutivos Agresivos, sí. ¿no? Un amigo que nos conocíamos de las puertas de los conciertos. Claro. Que era el foro de encuentro, claro. Era el foro de encuentro donde los que no teníamos dinero para entrar en los conciertos nos conocíamos en los conciertos, esperábamos a que abriesen la puerta ya definitivamente cuando habían pasado pues la mitad del concierto y entrábamos luego ya dentro. Bueno. Entonces, en ese grupo de gente que nos conocíamos estaba Carlos Entrena y teníamos un contacto ya personal. Y fue Carlos Entrena el que me llamó para decirme que tenía un grupo, que estaban buscando bajista y que sí quería entrar en ello. Me dijo que el grupo era Ejecutivos Agresivos. Que era un grupo de ska. Ahí entré en el ska también, que yo tampoco conocía nada del ska. Y entonces, ahora otra vez volví a cambiar a otro tipo de música. Entré en el mundo del ska. Otra vez a comprar discos de Madness, de los Specials, incluso de Bob Marley y de Prince. Otro Prince. No Prince. Prince Buster. Sí. Y ya ensayábamos en Embajadores. Aquí esto ya era más serio. Bueno, grupo, era más serio y aparte, bueno, es un grupo que es el germen luego de un montón de bandas, ¿no? Sí, estaba Carlos y Poch, primigeniamente, y yo. Claro. Luego Poch tuvo problemas, se tuvo que ir porque estaba estudiando aquí y allí, bueno. Complicado. Tuvo que salir de Madrid y entonces entró Jaime Urrutia. Joder, a tocar la guitarra. Y bueno, os ficha Hispavox, ¿no? ¿Quién de Hispavox? ¿Quién era la R en ese momento? Bueno, era el momento, ¿no?, de un poco de la pesca al arrastre, ¿no? O sea, todo lo que olía a modernidad. Sí. En realidad entramos por Honorio Herrero. Honorio Herrero era el productor de Radio Futura. Nosotros teníamos mucho contacto con Radio Futura, o sea, teníamos mucha amistad. Yo, de hecho, estuve tocando con Radio Futura del bajo una temporada cuando Luis se fue a la Mili. Vaya, esa Mili. Sí. Es que no fallaba. Y entonces éramos parte del núcleo de Radio Futura. Como Honorio Herrero estaba ahí, fue Honorio el que nos llevó a Hispavox. Nos fichó Miguel Blasco. Porque Hispavox ficha a Radio Futura, a los Pegamoides y a Ejecutivos. ¿no? Que grabáis Maripili, ¿no? Que
bueno, que ahora es una canción súper recurrente en cualquier recopilatorio de los 80, totalmente reconocible, pero fue un éxito en su momento. No pasó nada. Ni frío ni calor, o sea... De hecho, para la compañía fue un fracaso horrible. Sí. Y... O sea, ni sonó en radio generalista ni nada, ¿no? O sea, fue un... No, nada, cero. No, pero es una canción que ha envejecido muy bien en el sentido que, ya te digo, que forma parte del imaginario ya de todo el mundo. Sí, todo el mundo piensa que fue la canción del verano, sí. y nada en absoluto, ¿no? Y entonces cometimos varios errores. Uno fue que hicimos un gran musical, sí, y el día anterior hicimos un concierto en Ciudad Real, en la Plaza de Toros. Cuando llegamos al gran musical estábamos completamente ebrios. Que era un gran musical que eran por la mañana. Claro. Eran por la mañana los domingos. O sea, de Palmada del Ciudad Real para... Llegamos en tren de Ciudad Real con las guitarras en la mano, ebrios, de no dormir y de beber. Hicimos el peor gran musical que se puede hacer. Y la compañía nos puso encima de la mesa la Carta de Libertad. O sea, directamente por el espectáculo que diste. Por el espectáculo que dimos, lamentable. Bueno, estaba bien. Bueno, y después de esa lamentable actuación, que en el gran musical que os da la Carta de Libertad, y también prácticamente os disolvéis, ¿no? Y de ahí sí, hablábamos, sale por un lado con Carlos Entrena, Décima Víctima, por el lado de Poch, Derribos, el lado de Jaime Urrutia, Gabinete, y tanto con Décima y con Derribos empiezas a trabajar como técnico de sonido, ¿no? Sí. También es una decisión, porque bueno, tú estudias luego en telecomunicaciones, o sea, te interesaba el mundo del sonido, pero ¿qué recuerdas de esas primeras mesas de sonido con esos primeros conciertos? Los conciertos básicamente lo que hacíamos eran conciertos en Rocola y en los antros que había, los antiguos puticlubs de Madrid, reconvertidos en salas de conciertos, con una mesa analógica sencilla. Gracias a ello podía hacer de técnico de sonido. De manera autodidacta aprendes a manejarlas. Todo autodidacta, evidentemente. Y aprendo por lo menos a manejarme con mesas, a manejarme en directo con los grupos, a trabajar con ellos. Se hacían pruebas de sonido, o sea, de manera seria. Sí, se hacía pruebas de sonido, se hacía de todo, pero los medios eran escasos, lógicamente. Claro. Era todo muy primario, me imagino. Era todo muy primario. Todo muy primario. Incluso ya no solamente a nivel mesas, también hablan a nivel de cableados y de tal, equipos, que era para matarte ahí. Sí, eran unos cajones. Ahora hay unas cosas muy bonitas que son como IFI. Sí. Entonces había unos cajones de graves enormes y luego encima iban subiendo cajones cada vez más pequeñitos. Y al controlar aquello era una locura. Pero yo desde el primer momento decidí que, desde que estuve en ejecutivos y entré en el estudio de grabación para grabar el Maripili, decidí que quería dedicarme a los estudios de grabación. Sí, eso te iba a decir, porque quería hacer un inciso, ¿no? Porque haces de técnico de sonido con estas dos bandas, es decir, te empieza a interesar el sonido como tal, aunque no habías hecho ninguna producción, ¿no? Pero era tu objetivo, o sea, ya querías entrar en el mundo del sonido. Yo quería entrar en el mundo del sonido, sí. Y de la producción y todo eso. O sea, que era algo que te gustaba más. Estudiaba Teleco porque Teleco era la única que tenía imagen y sonido como especialidad. Vale. Y entré en Teleco por eso. O sea, dentro de la carrera de ingeniero de telecomunicaciones había un apartado dedicado a imagen y sonido. Imagen y sonido. Lo que pasa es que tampoco es imagen y sonido como ahora. Ya. Bueno. Imagen era estudiar televisión y sonido era estudiar cámaras anecoicas, aparatos de medición, filtros, cosas técnicas que no eran absolutamente nada que ver con lo que se estudia hoy en los grados. Sí. Que he dado clases, además, de hecho, a los chavales de los grados, y se les da clase de mesas de mezclas o se les da clase de imagen. Sí. De imagen para cámaras o cosas más concretas que además que te pueden servir desde el punto de vista práctico y no... Efectivamente, entonces no había nada. Y yo desde el momento en que entré en el estudio de Hispavox, que es donde grabamos el Maripili. ¿En Torrelaguna? En Torrelaguna. Qué maravilla.
Entonces había un estudio y había también fábrica de discos detrás. Sí, tenían todo. Tenían todo organizado. Tuvimos a José Luis Gil el otro día y bueno, estuvo contándonos muchas cosas. Bueno, ha coincidido además que me he leído el libro de Waldo Los Ríos, que habla mucho de toda esa época, el sonido Torrelaguna, de Rafael Trabuquel y todo esto, y las estructuras de las fábricas, ¿no? Que eran de las compañías que tenían todo, tenían su estudio, tenían su fábrica. Claro, y hacían todo el proceso y lo llevaban de arriba abajo todo entero, ¿no? Claro. Y la verdad es que estaba muy bien, era una organización que era muy buena. Uh-huh. O sea, el single de Ejecutivo se prensa en Hispavox. O sea, vale. Nosotros estábamos grabando en un sitio, bajabas 2 plantas, pasado el aparcamiento, uh-huh, estaba la fábrica de discos, ¿no? Qué bueno. Ahora han puesto ahí 2 edificios grandes y ya está. Bueno, al que luego estuviste ahí trabajando, que ya veremos cuando por la época. Efectivamente. Bueno, y empiezas a tocar la guitarra con Esclarecidos, ¿no? Y vives el momento de la creación de Grabaciones Accidentales, pues que como nos contó Alfonso y eso, pues se monta pues para editar sus discos. Sí, la única forma que teníamos, nos dejan en la calle, uh-huh, digamos, tanto nosotros como Adro, como a un montón de gente nos dejan en la calle, uh-huh, y la única forma que nos queda es prensarnos nosotros nuestros propios discos, uh-huh, hacerlos, grabarlos y hacerlos. Uh-huh. De la unión de Décima Víctima, Esclarecidos y yo mismo, uh-huh, sale Grabaciones Accidentales. Uh-huh. Originalmente somos 3 partes. Uh-huh. ¿Y qué recuerdas de ese momento? Bueno, me imagino que el momento más emocionante de mi vida. Claro. Mis padres pusieron algo de dinero, todos pusimos un poquito de dinero para poder fabricar, o sea, para poder grabar y fabricar. Uh-huh. Y pues mi primer disco, por ejemplo, que fue en noviembre de Décima Víctima. Esa es tu primera producción. Esa, ¿no? Es mi primera producción de todas las que. ¿Y dónde lo grabaste? Sí. En Dubletronic. Uh-huh. Cuando Dubletronic era un estudio de 16 pistas. De 16, o sea que no era un top. No era un top y estaba. Ese es el de Jesús Gómez. El de Jesús Gómez. Vale. ¿Cómo que está al revés? Sí, tú entras ahora en el estudio y te encuentras con una mesa de mezclas y luego al fondo tienes la salita. Uh-huh. Y en aquella época tú entrabas y tenías la salita y luego al final la mesa de mezclas. Uh-huh. Entonces estaba todo al revés de como luego lo planteó. Uh-huh. Era un pequeño estudio y es donde yo aprendí un poco a manejarme dentro de un estudio dirigiendo y organizando, ¿no? Sí. Y allí hicimos pues tanto el Noviembre, Branquias bajo el agua, uh-huh, y el disco de Esclarecidos, que no me acuerdo cómo se llama la canción. Oye, y por ejemplo, un EP de Décima Víctima en Dubletronics, ¿cuánto tiempo tenéis para grabar? En 2 días. 2 días. 2 días. De grabación y mezcla y todo, y para casa. Y para casa, directamente. El primer LP de Décima Víctima, sí, que tenía 12 canciones, lo grabamos y mezclamos en 1 semana. Joder, o sea, todo trapo, vamos. Todo trapo. Entonces, también es que es verdad que los suecos, Lars grabó las baterías, uh-huh, oyendo una claqueta nada más. Se sabía las canciones tan uh-huh, de arriba abajo, sí, que oyendo una claqueta y sin referencias ni nada, uh-huh, se grabó todas las baterías con los breaks, con todo lo demás, uh-huh, y eso lo grabamos en un día. Uh-huh. Bueno, eran un grupo especial, ¿no? Porque, bueno, es un grupo que ha trascendido, sí, en el tiempo con un halo de oscuridad y discreción muy marcado, ¿no? Es como a diferencia un poco de ese colorido explosivo de los 80, ¿no? Décima Víctima es como que ha trascendido de una manera muy... Sí, para mí siguen siendo primero una de mis bandas favoritas y luego una banda con una coherencia, con una trascendencia en lo que dicen y en lo que cuentan y en cómo lo cuentan, que está un poco fuera del tiempo, ¿no? Total. La vuelves a oír ahora ciertas cosas, luego grabamos otro LP ya en track y más brillante, por decirlo de alguna manera, pero sigue manteniendo toda la trascendencia igual. Bueno, y ahora que están de moda de las reediciones, bueno, supongo que te gustará todo lo que ha hecho Munster, ¿no? Con el legado de Décima Víctima. He estado trabajando con ellos en el mastering de cosas. Hemos encontrado incluso casetes de Décima Víctima, de grabaciones hechas en el garaje de mis padres,
que hicimos una grabación y hemos encontrado una casete y lo último que saca Muster es esa casete, que es el último disco en maqueta. O sea, unas demos de lo que... Joder, qué maravilla. ¿Y eso lo ha editado también Muster? Vale, está sacando Muster, está sacando... Y además con una calidad de impresión, sí, el arte gráfico. El arte gráfico maravilloso. Maravilloso. Sí, sí, la caja es increíble. Sí, o sea, que se encarga Lars, además, de hecho. Ajá. O sea, las hace Lars. Hace el diseño, todo. Hace el diseño y hace todo. Claro. Bueno, se nota además que era un grupo que estaba muy encima de todo su universo. Bueno, y también haces el mítico Branquias bajo el agua. Que personalmente bajo el agua y vírgenes sangrantes en el crematorio. Bueno, imprescindible cómo era trabajar con alguien como Poch, que era la anarquía hecho hombre, hecho carne, ¿no? ¿Cómo se portaba en el estudio? ¿Cómo era trabajar con un alguien? Era una locura. Total. Era una locura. Lo que pasa es que en ese momento, lo bueno del Branquias es que como teníamos tan poco tiempo, la locura no le pudo. Cuando grabamos el LP, el LP de Derribos, teníamos un poquito más de presupuesto y nos fuimos a Quirios. Uh-huh. Y aquello fue una locura absoluta. Yo no me enteré, pero yo no sé la cantidad de drogas que podrían manejarse por allí. Aparte que por lo que me he enterado luego, lo que era muy aficionado era al LSD. Ajá. Y yo no me enteraba de nada. Yo llevaba una vida absolutamente espartana y era una locura absoluta. Poch. O sea, un kamikaze, porque encima teniendo la enfermedad que tenía, o sea, era un kamikaze. Kamikaze absoluto. Iba a saco y podía tener ideas geniales como podía tener ideas de locura absoluta. Y tenías que tenerlas todas en cuenta. Porque además no sabías tampoco por dónde podía salirte, ¿no? ¿Y grabas entonces grabas el LP de Derribos en Quirios? Y el de Décima Víctima en Track. En Dubletronic. En Dubletronic. El LP también. El primer LP. Primer LP en Track. Vale. ¿Eran decisiones de la compañía? ¿Era una cuestión de presupuesto? ¿Era una cuestión tuya? Cuestión de presupuesto. Sí. El primer LP de la décima había una semana para grabarlo y el presupuesto era ese. Cuando llegamos al lanzamiento o sea, el primer gran fracaso de la industria independiente, de la primeriza industria independiente, fue en la guía, en el listing, que fue el primer LP de Derribos Arias, que nos lo planteamos como si fuese a haber un gran éxito. Fue un fracaso porque no cumplió las expectativas en absoluto, ¿no? Grabaciones accidentales tiene ese lastre, ¿no? Joder, apostaron por Poch, porque luego también el disco Pocho fue un desastre. Un desastre absoluto, es que luego nada, y luego Sony también... Sí, también hizo un disco con Sony, también fue otro desastre. Bueno, y en paralelo empiezas a trabajar las maquetas de los Hombres G en un momento que no los quería absolutamente nadie. Bueno, me imagino ya tenían los singles con Lollipop, ¿o era el momento...? Habían tenido los singles con Lollipop. Pero no había pasado nada. No había pasado nada en absoluto. Y tenían un montón de canciones. Yo les conozco en un concierto. Volvemos a lo mismo de siempre. Claro. Concierto, yo soy productor, estoy trabajando con estos, con aquellos, tal... Hacemos unas maquetas, nos fuimos a un estudio en Plaza Castilla, que ya no existe, que no tiene, no sé ni el nombre. Hicimos las maquetas de prácticamente el disco primero, y mientras que yo estoy produciendo otras cosas, haciendo otras cosas, bueno, yo lo llevo a compañía. No, yo no lo llevé a Twins. No. Yo lo llevé a otras compañías, donde, por ejemplo, me dijeron en una, que no voy a decir el nombre, bueno, sí voy a decir el nombre, Ariola me dijo que si estaba de broma. Ariola me dijo directamente si estaba de broma. Estaban entonces Ariola en Martínez Campos, en un piso en Martínez Campos, y me dijo que si estaba de broma con esas maquetas, que no tocaban nada y que era un desastre. Mientras que yo estoy, claro, porque todas estas cosas ocurren en paralelo y ocurrían en paralelo. Yo estaba estudiando también al mismo tiempo. En un momento determinado me llaman y me dicen que le va a fichar Twins. O sea, vives toda la explosión también, todo, o sea, porque ya una vez que fichan por Twins, eso ya es un cohete, ¿no? O sea, sí, fichan por Twins, nos vamos a Track a grabar.
Bueno, nos vamos a otro estudio primero a grabar. El estudio no cumplía los requisitos que yo creía que tenía que cumplir. Uh-huh. Y estuvimos 2 días y luego nos fuimos a Track a grabar, seguir grabando. Uh-huh. Grabamos, pues fueron 2 semanas también de grabación, tampoco fue una locura. O sea, todo era aquí te pillo, aquí te mato. Y cuando sale de Twins, o sea, aquello se convierte en un bombazo y a nivel nacional. Tú que aparte de un gran productor has trabajado también en departamentos artísticos de compañías, veías, bueno, ahora me imagino todo el mundo que echar la vista atrás es fácil, tal, eso, pero fácil. Veías que realmente era un grupo con un potencial. Por ejemplo, Paco Martín dijo una cosa muy interesante dice que fue un concierto y que eso, lo que se fijó antes de todo también es que ya había niñas con carpetas con las fotos de David, o sea que alrededor o sea, había canciones, pero ya había o no un algo, ¿no? Yo en el concierto que fui a verlos había muchas niñas. Uh-huh. Lo de carpetas de David yo no lo recuerdo, pero era un grupo donde iba mucha gente a verle ya y a verles actuar. Ajá, o sea, que tenían unos seguidores unos seguidores ya fijos. Ajá. Y yo, hombre, claro, como para saber que iban a romper, no, porque si lo hubiese tenido tan claro, hubiese forzado para que hubiesen estado en grabaciones accidentales. Claro. En grabaciones accidentales me dijeron que tampoco los querían. Que tampoco lo veían. Que bueno, teniendo un tipo de... Era lógico. O sea, vamos a ver. Tienes un elenco que es Derribos Arias, Esclarecidos... Décima víctima. No entraba por ningún lado algo como los hombres G. Entonces era lógico que no estuviesen Si yo hubiese sabido que con total certeza que iba a ser un bombazo de ese calibre, hubiese forzado la máquina para que hubiesen estado en grabaciones accidentales, lógicamente. Pero no lo forcé, o sea, entendí que no era lo que teníamos que estar sacando. Claro. Yo, al mismo tiempo de estar trabajando para Twins, con el disco de ejecutivo de Los Hombres G, estaba trabajando como AR de grabaciones accidentales, por decirlo de alguna manera. Sí, que de hecho por el acuerdo, ¿no?, que tenéis con Dro, ¿no?, Servando se ofrece hacer un álbum compartido, ¿no?, de Gasa y... bueno, esa es la siguiente. Que se llama La Única Alternativa, La Única, ¿no? Alternativa. Vamos a hacer un disco compartido con cosas nuevas para sacarlos. Ajá. Y entonces, nada, yo me voy a ver a Servando. A nosotros no nos mandaba maquetas nadie. Nosotros no éramos los que éramos, teníamos lo que teníamos y no nos mandaba maquetas nadie. A Dro le mandaba maquetas todo el mundo. Entonces, claro, por eso también yo creo que Servando quería decir, bueno, repartimos un poco y cada uno que se haga cargo de lo suyo, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo recuerdo como si fuese hoy. Uh-huh. Encima de la mesa tenía varias maquetas y yo los cogí por el nombre. Uh-huh. He cogido La Dama se esconde y Duncan Du. Los dos de San Sebastián, además. Los dos de San Sebastián. Y Duncan Du me dijo, Servando, está muy bien, pero no los quiero porque ya tenemos un grupo rockabilly, que eran Rey Luis. Y dije yo, bueno, pues me llevo la maqueta, la oigo y a ver qué pasa. Y bueno, y cuando grabamos La Única Alternativa. La Única Alternativa, que se grababan 2 canciones para eso, lo que decidimos en grabaciones accidentales es... Dubletonics también lo grabaste. No, en Quirios no tampoco, en un estudio de los hermanos Garrido, que estaba a las afueras de Madrid. Estaba como en Coslada. Sonolan, no. No era Sonolan, estaba como Coslada. Lo más interesante es que el avión de Avianca que había chocado había tirado una rueda que había llegado al lado del estudio. Debía ser muy lejos de Madrid. Y lo que decidimos fue, en vez de grabar 2 canciones nada más, grabamos un mini LP. Uh-huh. Sacamos 2 canciones de ellas, de ese mini LP para La Única Alternativa, pero ya tenemos un mini LP, ya que tienen que venir de San Sebastián. De los 2 grupos. De los 2 grupos. Bueno, La Dama se esconde estaban en Madrid, aunque eran de San Sebastián. Sí. Pero ya que tenían que venir de San Sebastián los Duncan Du, pues que viniesen unos días más y grababan un mini LP. Que era Por tierras escocesas. Ya ves. Y las dos canciones que se graban para La Única Alternativa son parte también del... Son parte de los mini LPs. Era la forma de
de rentabilizar, claro. El viaje, Claro. que lo único que podíamos pagar era el viaje, luego las estancias se quedaron en casa de una hermana o algo así, o sea, era todo muy... La ira de Duncan Du, que fue luego una locura, porque también, bueno, pues por supuesto lo sobrepasó en Gasa totalmente. Nos sobrepasó a todos, Sí. pero eso ya fue el LP. El LP, sí. El Por tierras escocesas tuvo muy buenas críticas, funcionó muy bien, tuvo muy buenos de todo, pero no... No es lo del álbum, que es donde... No fue el Canciones y el 100 Gaviotas, sí, claro, que vendría después, ¿no? Claro. Bueno, y después de estos 2 mini LPs de Duncan Du y de La Dama se esconde, dejas Gasa. No. No. Vale. No, yo sigo estudiando. Ajá. Hago el segundo LP también de Los Hombres G. Ah, vale, es verdad, cierto. Hago el segundo LP de Los Hombres G y hago el Canciones de Duncan Du, vale, que es el sí, que sí. revienta Vale. el mercado ya también. Vale. Tanto Duncan Du como Hombres G revientan el mercado, Claro. porque lo que hacen es lo que estaba ocurriendo en Madrid se extiende de repente a España. Vale. Y como además teníamos la distribución de Dro, que era lo bueno. Claro. Sí, que tenía una red de ventas muy sólida. Una red de venta ya que estaba funcionando, que era sólida. Entonces permitió extenderlo. Las radios empezaron a poner música de ese tipo, que o sea, hasta entonces no la ponían. Sí. O sea, cuando sacamos el Maripili, el número 1 de los 40 principales era Rocío Jurado. Sí. Es que ese era el mercado que había en ese momento. Sí. No, llega ese momento, ¿no? Que es ese momento, ese cisma, ¿no? Dentro de la radio de los 40 principales que deciden apostar por lo independiente. Por lo nuevo, sí. Y por los grupos, y por la música pop. Total. Directamente, ¿no? Entonces, yo hago el Canciones con el 100 Gaviotas revienta. El segundo disco de Los Hombres G también revienta. Y estoy haciendo producciones mientras, pues, del disco el LP de Esclarecidos, Estudio Teleco, que tampoco me deja mucho más tiempo, Claro. pero yo sigo en Gasa todavía. Yo no dejé Gasa en ese momento. ¿Y cuándo dejas Gasa? ¿Cuándo es después del Grito del Tiempo. O sea, tú eras como AR, como productor, o sea, productor, AR, era como AR, pero... O sea, ¿hacías vida de oficina también? O sea, ibas a... No, era muy poco, hacía vida de estudio. Ajá. Yo estaba en el estudio porque era lo que me gustaba, claro, directamente. Aparte no parabas. O sea, no paraba, en ese momento ya no paraba. Empalmabas un artista con otro, o sea, que con un proyecto tal. Pero bueno, ¿y por qué dejas Gasa? O sea, ¿hay motivos confesables o...? Son motivos personales. Fueron motivos personales. Tuvo que ver con la salida del batería de Duncan Du, que yo estaba saliendo con su hermana. Vale. Y entonces ahí se montó un pequeño cisma, un follón enorme. Y yo decidí que lo mejor que podía hacer era apartarme totalmente, no meterme nada en más jaleos, en más fregados, y dejar Gasa fue muy duro para mí porque era un proyecto de corazón que había levantado junto con Alfonso, junto con la 10ª Víctima, habíamos levantado. Y Mariano también, que también ha pasado por aquí. Y fue muy duro. Pero entonces lo que decidí es que ya podía plantearme la carrera como productor independiente. Claro. De hecho, no tarda EMI en ofrecerte, ¿no? Que lleves que elijas un par de grupos para desarrollar. Claro. Y vuelves a dar la diana porque uno de ellos son los Ronaldos. Sí, el otro era Brighton 64, que siguen actuando. Sí. Por cierto, no son los que tienen el éxito, pero son los que siguen actuando. Sí, eso siguen ahí y tal. Bueno, Coque está ahí de... Bueno, Coque sí. Coque era un niño, ¿no? Cuando Ronaldo... Coque tenía 16 años con los Ronaldos. Que además yo vi a Coque en el Templo del Gato, vi a los Ronaldos en el Templo del Gato, me quedé enamorado totalmente. Él fue a actuar porque su hermano se había puesto enfermo. Miguel. Miguel era el cantante de los Ronaldos. No. Ah, vale, no sabía esa historia. Qué bueno. Claro, entonces él le sustituyó y yo vi a los Ronaldos
con Coque de líder. Ajá, claro. No sé si hubiese sido de otra manera, como hubiese sido el... Claro, de hecho, es verdad, a nivel edad, claro, era más pequeño que los otros componentes, que eran más de la generación de Miguel, claro. Es que ni de altura, ni de tamaño, ni de edad. Pero encima del escenario se crecía como un gigante. Nah, es tremendo. Entonces, Emi me propuso efectivamente llevar esos dos proyectos. Llevar dos proyectos y llevarles dos artistas con un contrato que me hicieron a mí para llevar dos artistas a la compañía. Y llevé a esos dos proyectos en 64 y ya era... O sea, haces la Casa de la Bomba, tú. Hago la Casa de la Bomba y grabamos grabamos una maqueta también en Emi. Emi estaba en la placita que hay... En Ramales. Tenían una mesa Emi, de esas con faders antiguos, que eran como de vídeo, y de las que ahora valen una millonada. Sí. La tenían allí, grabamos la maqueta, les encantó, y entonces lo sacaron. Y les produces el disco que saca el Emi. El primer disco de los Ronaldos. Bueno, los Ronaldos haces dos, ¿no? De hecho. Hago dos, y el primero, los Ronaldos, y el segundo, Saca la Lengua. Ajá, que es el pelotazo, el Saca la Lengua, ¿no? Porque, bueno, el primero también el primero, el Guardaló, fue un éxito también. Sí. Pero el segundo fue el pelotazo con el Adiós Papá. Y ya... Y todo esto, claro, está ocurriendo mientras que estoy haciendo, por ejemplo, discos de Siniestro Total. Claro. Porque de Siniestro Total... O sea, sigues trabajando con Dro, sigues trabajando... Claro. Sigo trabajando un poco con todos, con Gasa, con Dro, discos de Siniestro Total he hecho 6 en total. Vale, sí, lo sé. Y de, pues, Gatos Locos para Gasa. Ajá, vale. O sea que yo seguía trabajando un poco para todo el mundo y haciendo además mis producciones propias, como lo de los Ronaldos, ¿no? Que eran cosas que yo había descubierto. Y ya en Emi también, bueno, tienes ese momento, ¿no? Que te propone en 1989 grabar 5 canciones con Luz Casal, ¿no? Con la que empieza una relación, una larga duración, ¿no? Sí, ahí lo que ocurre es que Luz Casal llevaba 4 discos hechos con Zafiro. Ajá. Sí, la época del Rufino y todo esto. Sí, ¿no? discos además que sonaban fantásticos, hechos por Carlos Narea, por Carlitos. Y Luz de repente ficha por Emi y se va a Londres a grabar un LP. Lo graba todo en Londres y cuando vuelve lo plantea que ese es el disco que quiere sacar para Emi. Emi Spavox. A Emi Spavox no le gusta el disco demasiado y me llaman a mí para encargarme que haga 5 singles. 5 directamente. Directamente, que haga los singles. O sea, que para que haga los singles y conseguir reflotar ese disco, ¿no? Buscar las canciones, hacer todo lo que sea necesario. Y entonces es cuando hacemos No me importa nada, el tren, Te dejé marchar. Que son exitazos totales. Son exitazos. Que, por ejemplo, el Te dejé marchar es una canción de David Sumer. O sea, que digamos que estábamos todos conectados. Entre unos y otros nos íbamos prestando canciones, haciendo la vida un poco más fácil entre unos y otros. Claro. Y bueno, y también con Luz, un poco más adelante, ¿no? Surge la oportunidad de lo de Almodóvar, ¿no? Que es importantísimo, es un break absoluto, ¿no? Que propone grabar 2 versiones para Tacones Lejanos, ¿no? Efectivamente. Que es el Piensa en mí y Un año de amor. Y Un año de amor. Sí, con Luz se establece una relación, lo que tú decías antes, una relación muy, muy personal, a partir del Luz 5, el de las 5 singles. Se establece, y Loca, se me había olvidado también Loca, que también lo hicimos, de Tony Carmona. Se establece una relación muy, muy personal y mientras que estamos preparando la contraluz, le proponen a Luz hacer las 2 versiones de esto. Y esto lo hicimos en un día. Entramos en el estudio en Cinearte una mañana a las 10 de la mañana y salimos a las 9 de la noche con las 2 versiones hechas. Qué maravilla. Sí. Y hablando un poco de esa ya como productor, esa larga duración con Luz Casal, o esos 6 discos que hiciste con Siniestro Total,
Te lo digo porque ahora, bueno, la gente es mucho más veleta con el rollo de producciones y hace un disco con uno, con otro, tal. Tú entras en un plano ya, aparte de casi lo personal, ¿no? También digamos que una vez que se acaban un disco, de las siguientes canciones ya tienen la confianza en ti como para empezar a mostrarte maquetas también, historias, ¿no? Sí, yo con Luz he trabajado en ese plano totalmente. Y con Siniestro Total he trabajado yendo a casa de Julián a hacer canciones juntos. O sea, hemos llegado a ese punto. Ajá. O sea, en la que había una relación... Una relación estrechísima, donde ya entraba incluso en la composición de las canciones, tanto en Luz como en Siniestro. Ha sido lo más cercano que he estado en ese sentido, ¿no? O con los Gatos Locos también he tenido una relación muy cercana. Ajá. Luego otras producciones han sido más, como tú dices, producciones concretas que no han tenido una continuidad. Estoy pensando en Los Rebeldes, por ejemplo. Hacer Mediterráneo, que es un exitazo. Claro, Mediterráneo, que fue un exitazo enorme, pero no tuvo una continuidad en el tiempo, ¿no? Ajá. Y bueno, como Luz te recibes el premio Ondas en el 92, ¿no? En el 92, sí. Sí, ahí fue un punto de inflexión. Me dan el premio Ondas. Yo creo que lo merecía mucho más Jesús Gómez o Carlos Narea por la trayectoria que tenían que yo. Pero como ese año había sido el año de Almodóvar y del Piensa en mí, pues me imagino que los jurados se dejaron llevar por lo último que estaban oyendo. Claro. Pero bueno. Bueno, yo creo que era más que merecido. Bueno, me imagino que ya con Emi en esa época, con Luz, con los Ronaldos, tal, crecerían en las condiciones, no mejoraría, ¿no? Ya tendrías más tiempo para los estudios. Sí, los estudios ya eran otra... Por ejemplo, ¿has grabado fuera de España? ¿Has ido a algún estudio fuera o siempre has grabado? Sí, he grabado fuera, siempre con Luz. Ajá. Hemos grabado en Olympic, hemos grabado en Virgin, siempre con el mismo técnico de sonido escocés, no inglés. Ajá. Y muy bien, grabando fuera muy bien. O sea, pero ya tenías libertad para, o sea, ya al ser presupuesto, presupuesto... Claro, ya a partir de lo de Los Hombres G y de lo de Duncan Du, los presupuestos que yo manejaba ya eran diferentes. También es cierto que los presupuestos que se manejaban entonces eran enormes porque los estudios costaban muchísimo dinero. Muchísimo, y era el taxímetro. Además, entrabas y ya ponían el botón. Absolutamente. No es como ahora que te dicen, grabamos una canción por 200 euros. Entonces pues no sé cuánto sería la diferencia, pero tenías que hacer unos presupuestos elevados porque los estudios costaban mucho dinero. Bueno, y a partir de ahí un montón de producciones, bueno, Taure Studio, Los Especialistas, Celtas Cortos para Choque, Dinamita para los Pueblos, Marañones. Bueno, inabarcable la lista, como te decía, unos años de no parar, ¿no? Acababas una, entrabas en otra. ¿Llegaste a solapar, como Yes Franco, que hacía 2 películas a la vez? ¿Llegaste a solapar 2 producciones? Llegué cuando en Track pusieron 2 estudios, llegué a tener un estudio arriba y otro estudio abajo. Vale, con 2 proyectos. Con 2 proyectos trabajando a la vez porque no podía... No, o sea, de noche o de día tenía que elegir dormir entonces los tenía los 2 a la vez y llegué a solapar, estando en el mismo estudio. No lo volvería a hacer. No, y a solapar y que entrabas en uno y salías en otro, ¿no? O sea, porque es imposible todo lo que hiciste en esos años, o sea, teniendo en cuenta que ya eran grabaciones que podían llevar 3 semanas, un mes, o sea, era todo el año grabando a saco. A saco. Sí, mi vida se convirtió en el estudio de grabación. Yo no salía del estudio y un gran error porque además pues no oyes música, no estás en el mundo, no estás en un submundo absolutamente cerrado que es el estudio de grabación. Claro que a mí me hacía muy feliz, pero yo no repetiría ahora esa condición porque no te permite vivir. Claro. Oír música y estar al tanto de todo lo que está ocurriendo. Yo no sabía lo que eran los éxitos de otros, por ejemplo. Sí, aquí mucha gente, la conclusión que ha sacado de cosas es de que se volcó demasiado en el trabajo y dejó de escuchar música y disfrutarla como tal porque al final era solamente lo que... Es que es lo que pasaba, que dejabas de oír música y de disfrutarla y de sacarle luego unos puntos de vista que tuviesen que ver con lo que estás escuchando, sino que simplemente ibas a piñón con lo que estabas grabando y te faltaban ideas.
Bueno, y en el año 96 que te ficha Polydor como AR... sí, Adrián Vogel. Adrián Vogel, que ya estuvo aquí. Y también es una manera un poco de salir del estudio, decides también que quieres hacer, porque eso ya es una vida más de oficina, sí, ¿no? Necesitaba O sea, llegó un momento en que el cansancio pudo conmigo. Claro, no podías y más. No podía más. Claro. Aparte también la vida personal se estaba complicando también porque estaba doblando en el estudio, o sea, no tenía otra vida personal que no fuese el estudio. Entonces la decisión de ser AR, después de hablar mucho tiempo con Adrián, de plantear mucho cómo hacerlo, cómo no hacerlo, tuvo mucho que ver con eso. Uh-huh. Bueno, y fichas a Ismael Serrano, ¿no? O sea que... Y entonces ahí fichó a Ismael. Uh-huh. Que no lo produces. Que no lo produzco. O sea, en ese momento te dedicas a ser AR y no quieres meter... y no produzco a Ismael. No produzco el primer disco. Uh-huh. Bueno. De Ismael. Luego sí produces uno, ¿no? Sí, luego cuando salgo por agotamiento también, porque tampoco La vida de oficina. Chico. Y la presión de ella. Y, o sea, yo me tuve que pelear mucho a Ismael Serrano, por ejemplo. Uh-huh. Yo no quería pelearme las cosas. Uh-huh. O sea, y mira que les ha salido bien, 25 años después sigue ahí. Es un artista que puede funcionar en cualquier momento otra vez. Pero me costó muchísimo convencer a toda una compañía de mover algo como Ismael Serrano. Uh-huh. Y cogí también a un grupo de hip hop que no funcionó. Es más, fue un desastre en la grabación porque pensaban que todos le queríamos cambiar todo y era como de hacer lo que queráis. O sea, yo estoy aquí, es una compañía grande, pero intenté fichar a los Lori Meyers también, uh-huh, que empezaban entonces. Sí. Y fue imposible por ellos. Porque no querían una compañía grande. Y acabaron ahí. Bueno, y en 1998 dejas Polydor para montar... ¿Era Busca Music? Baja Music con el inolvidable Simone Bosé, buen amigo también de esta casa. Que en paz descanse. Una propuesta realmente adelantada a la época, ¿no? Era una especie de MySpace, de Spotify y tal, pero claro, en un momento que era muy difícil que la gente lo entendiese y que las multinacionales, sobre todo, accediesen, ¿no?, a ceder catálogos e historias, ¿no? Sí, pero nosotros nos lo planteamos, era MySpace, entonces era MySpace antes de tiempo. Sí, totalmente, o sea que se ha adelantado su tiempo totalmente. Y era con maquetas, nosotros desde el primer momento no planteamos que las compañías nos dieran catálogos. Ah, vale, era solamente como un muestrario de los grupos. Y las conexiones de los grupos, y lo que teníamos era que los grupos se podían interconectar. Bueno. Hicimos una red social sin saber que era una red social. Sí, también podías incluso un poco LinkedIn, así, a grupos que empezaban y tal. Y tuvo mucho éxito sobre todo en México y Argentina. Uh-huh. Bueno, y que llegasteis a tener 2 millones de visitas. 2 millones de visitas al mes. Al mes. El problema es que no había en ese momento retorno. Claro, no existía Google. Ni la palabra monetización, ¿no? Ni monetización, no existía nada más. Entre eso y las Torres Gemelas, que fue un palo enorme, claro. Se nos acabó el dinero. Uh-huh. Se nos acabó el dinero antes de tiempo, porque si hubiésemos aguantado un año o dos más, sí, pues hubiésemos tenido publicidad, por ejemplo. No teníamos publicidad. Y la publicidad es todo ahora mismo en Internet. Entonces era como un fondo que destinó un dinero y bueno, duró hasta que el dinero se acabó. Claro. Y estábamos Simone Bosé, que digo que en paz descanse, Gonzalo Verdera y yo. Uh-huh. Éramos 3 socios. Uh-huh. Muy bien. Y era una red social. Ajá, qué bueno. Sí, total, era, vamos, ya te digo, una propuesta muy adelantada en el tiempo en todo, pero bueno. Claro, nosotros no sabíamos que era una red social, pero creamos una red social donde los grupos podían entre ellos hablar. Claro que. Y podían poner su música y podían hacer promoción de su música y podían contarse cosas unos a otros y podían entrar y ver qué era lo mejor y lo peor. Yo por ejemplo, me dedicaba a oír los mejores grupos. Y luego, lo que sí hacíamos, por ejemplo, era lo que veíamos más interesante de los grupos que nos venía, era firmarles la editorial. Ajá, claro. Y con las editoriales luego
negociábamos con las editoriales. Ajá. Porque era la única cosa que encontramos como una forma de entrar, de monetizar de algo, monetizar de alguna manera, ¿no? Bueno, y cerráis en el 2003 y vuelves a la producción. Y vuelvo a la producción. Yo Vuelves a vuelvo casa. Siempre, vuelvo a casa. Y para hacer Rafael, además, nada más Sí, y nada menos. pero ¿no? se me ha olvidado una cosa. Sí. Cuando dejo Polydor y antes de Baja Music, sí grabé el segundo disco de Ismael. Lo digo porque estoy muy orgulloso de ello. Sí. La memoria de los peces. Ajá, vale. Sigue siendo el disco a día de hoy el disco más vendido de Ismael. Hombre, fue aparte, yo creo que también el que le posicionó ahí de Le manera... posicionó directamente, ¿no? Y aparte del Papá Cuéntame otra vez. Claro. Que se estuvo en el primer disco. Claro. Pero para mí grabar el disco de Ismael fue muy importante. Bueno, y eso decimos, y vuelves con Rafael, nada más y nada Vuelvo menos. con Rafael y Rafael vuelve conmigo. Sí. Y el disco se llama Vuelvo. Sí. Pero ¿es el de duetos? No. No. Vale. Hago uno de Navidad, Ajá. de villancicos, y otro con canciones pues de Bunbury, gente más moderna, y es el Rafael Vuelve. Ajá. Vale. Son los dos discos que hago de Rafael. Y también haces Vega, ¿no? Hago Vega, sí, porque lo que hago es alquilar un estudio en Alonso Martínez, aquí muy cerquita, donde vivía yo, al lado de donde vivía. Alquilo un estudio con Simone, trabajando Simone y yo, porque yo llevaba la producción y Simone se encargaba de la producción ejecutiva. Hicimos varios discos de varias personas. Bueno, y también en esa época, más o menos, ¿no? Dirigiste la digitalización del catálogo de EMI, ¿no? Sí. ¿Cómo fue la experiencia? Porque, yo tengo un recuerdo ahí en y ya sabes que yo hice la reedición del ¿Quién puede matar a un niño de Waldo Los Ríos? Sí. Y entonces le pedí a Isabel Pisano que quería ver si podíamos recuperar los másters para hacerlo tal. Entonces dijo, en EMI hay 3 cajas con cosas de Waldo y tal. Y entonces me las mandaron. Y fue de las cosas más tristes que he visto en mi vida, ¿no? Porque era como todas las bobinas deshechas, todo metido ahí como a cascoporro, tal, no sé qué. Y bueno, tú te encargaste de salvar muchísimas de las cosas de EMI y tal. ¿Crees que es algo bueno? Tú lo hiciste ahí. ¿Crees que se ha perdido, que las compañías han perdido mucho material? Han perdido mucho material. Han perdido mucho material, tanto sonoro como de arte. Sí, que para tirar a la basura. Tirar a la basura fotos, multipistas. Luego el estado en que se encontraban las cintas de audio era que tú decías. Yo me compré un horno para calentar las cintas y recuperarlas. Ajá. Porque el estado en el que se encontraba era absolutamente deterioradas, ¿no? Ajá. Y ahora están conservadas en un formato digital que aguanta los años. Ajá. Qué bueno, sí. Entonces ahora mismo nada más que tienen que sacarla de una cajita y meterla en el aparato y tienen los multipistas, pues no sé, desde Bunbury a... Héroes del Silencio. Héroes del Silencio, los Ronaldos, por supuesto, y cosas mucho más antiguas. Se hizo toda la restauración. Las restauraciones de audio. Qué bueno. Bueno, ¿y a qué se dedica hoy Paco Trinidad? Porque sé que sigues produciendo por Internet, ¿no? Estás haciendo ahora... Sí, sigo produciendo por Internet. He vuelto a Extremadura con mis padres porque mi padre le dio un infarto y entonces estoy cuidando un poco de él. Y después de tantos años de no cuidarles y de estar apartado de ellos, pues estoy cuidando un poco de ellos y estoy trabajando en 3 proyectos por Internet. Ajá. Uno de los 3 proyectos que te traeré para que me digas que no, pero uno es un cantautor, entonces ya sé que ya me pinta mal. pero yo lo traeré. Por supuesto. Y 2 grupos más, ¿no? Qué bien. Bueno, ahora encima con la moda del teletrabajo, ya que se puede trabajar con el teletrabajo se puede trabajar todo por internet y es una pasada. Se hace todo. Entonces, yo ahora mismo estoy en el punto ese de tener todo el tiempo del mundo, de ir poco a poco, además con el confinamiento se ha parado todo. Claro, directamente. sí, totalmente. Y en las autoproducciones.
Claro, sí, totalmente. Son producciones de los propios artistas que invierten ellos en su máster para luego moverlo o bien autoeditárselo lo que quieran o prensárselo ellos directamente, lo que sea, ¿no? Claro. Y a mí es un formato que me da mucha libertad, me parece muy agradable. Total. Me siento muy responsable del dinero, además de ellos. De ellos, mucho más responsable que cuando era el dinero de las compañías, que quieras que no. Sí, está claro. Bueno, no importaba tanto, pero ahora es, pues, si es un cantautor y es su dinero y se invierte, pues cada euro que se gaste es suyo de su bolsillo. Claro que sí. Y me siento muy responsable. Bueno, vamos con las preguntas comprometidas, no más que nada en el momento. Si tuvieses que elegir 3 discos, solamente 3 discos, hoy, 3 discos de los que has hecho, ¿con qué te quedarías? Seguramente mañana dirías otros 3, o sea, que sí. 3 y ya está. Pues el Luz 5, La memoria de los peces y El grito del tiempo, de Duncan Du. Maravilloso. Luz, Duncan Du y Ismael Serrano. ¿Y 3 artistas? ¿Serían esos 3 posiblemente también? Pues posiblemente también. Ismael, Luz, por supuesto. O sea, Luz me parece una artista de los que no hay en este país. El grado de responsabilidad de Luz respecto a su carrera me parece que es encomiable, y la seriedad también en cuanto a sus planteamientos, ¿no? Pero Luz, Ismael, y luego de repente hay gente que me parece muy interesante como Carlos Segarra, ¿no? que le he vuelto a ver hace poco y sigue exactamente igual. Sí. Y dándolo todo con su historia, con su historia, y ese afán de mantenerse y de ser fiel a sí mismo me parece interesante, ¿no? Entonces, bueno. Carlos Segarra lo pondría también en la lista. Bueno, y la mayor decepción a nivel acogida por parte del público, ese disco que dices, no entiendo cómo no pasó nada. Aparte de la guía en el listín de Derribos Arias, aparte de ese, no sé qué decirte. Especialistas. Los Especialistas era un grupo que hacía una música que yo pensaba que iba a tener éxito. Y no tuvo que eran como muy avanzados, así un poco tal eran, ¿no? Sí, africano, con un rollo africano muy bailable, muy fácil, muy suelto. Y aparte que hubo por parte de la compañía inversión. Además, hubo inversión, sí, no. Realmente no sé por qué no funcionó. Bueno, eso son tantas cosas. Bueno, y a nivel ejecutivo de la industria, ¿a quién destacarías en base a tu experiencia personal? ¿Quién te ha parecido? Simone, ¿no? Simone creo que ha sido el ejecutivo de la industria más interesante que ha habido. Es difícil encontrar a alguien que hable mal de Simone. Y bueno, volvió haciéndose presidente de Universal. Sí, y después de hacer un NMI, una obra maestra de la dirección. Total, y en Mercury otra igual. O sea, sí. Por todos los sitios por donde pasó dejó una gran huella. Y la verdad es que una pena, y se nos fue demasiado joven porque podía haber hecho muchísimas cosas. Iba a trabajar... siendo presidente iba a trabajar con una bombona de oxígeno. Sí, lo sé. O sea, que... Sí, una pena. Bueno, ¿sigues a la industria de hoy? ¿Estás al día de las tendencias? ¿Te interesa o poco? Me entero más por Instagram, de las tendencias de escuchar en Spotify, lo que pones tú, lo que ponen otros amigos, es lo que más me tiene. O sea que sí sigo a la industria, sí sigo a los amigos y lo que ponen, y sí me encanta cosas como Rosalía, por ejemplo. Total. O James Blake. O sea, cosas así me siguen poniendo muchísimo y no entiendo a quién dice que no le gusta. Y a nivel producción, ¿sigues la evolución de la tecnología? ¿Te interesa? Porque eso es algo que te apasionaba, ¿no? Y bueno. Sí, no, a nivel tecnológico es muy fácil estar al día con Internet hoy en día, realmente. Entonces, a nivel tecnológico, cuando llego a un estudio, sé que controlo de todo lo que hay en el estudio, aunque no esté en el estudio todos los días. Total. Me procuro estar al día de todo lo que sale nuevo, de equipos, de tecnología, de todo eso.
Bueno, pues nada, Paco, tenemos que ir acabando. Nos hemos ajustado muy bien al tiempo, cosa que se agradece. Y nada, de verdad, un auténtico placer contar con tu testimonio. Para mí era importantísimo tenerlo, así que te lo agradezco de verdad muchísimo. No sé si hay algo que te apetezca decir o ya estás. Ya estoy. La plenitud de todo. Nada, de verdad que muchísimas gracias de verdad por hacer un hueco, que ya sé que has venido del pueblo, de tal, y bueno, que sepas que ya sabes que desde el principio pensé en ti, llevo diciéndote los meses, vino la pandemia, vino tal esto, pero bueno, por fin lo hemos conseguido. Sí, está confinado en el pueblo durante todos estos meses y ha sido imposible. Claro. Y me dijiste que el Zoom no era hacerlo por Zoom, no Skype, no te apetecía. Yo creo que es mucho mejor. Claro que sí. Sí, sobre todo mano a mano. Aparte de un invitado, es un amigo. Pues nada, muchísimas gracias, Paco, de verdad. Gracias a ti. Bueno, pues nada, lo dicho, apagamos las luces del estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante en esta nueva edición de Simpatía por la Industria Musical en Subterfuge Radio, con la presencia imprescindible de Laura Rodríguez a los mandos, y nos vamos con una canción que lleva el sello de Paco Trinidad, en un catálogo que es difícil de optar por cantidad y por calidad. Así que barro para casa, que para algo es la mía, y nos vamos con una de mis favoritas de siempre. Nos vamos con Branquias bajo el agua de Derribos Arias. Adiós. Los peces asustados. Hagas ya no